Bien, fui al estreno de El grito y el silencio en Andamio 90. Impactante, la obra es de Selva Palomino, dirigida por Fabi Maneiro, dos actuaciones notables, verdaderamente notables. Saludo en principio a Fabi Maneiro. ¿Cómo está, Fabi? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo, qué linda presentación, me encantó. Y estabas muy contenta esa noche. Ay, sí, realmente, fue muy placentero, fue una fiesta. ¿Viste cuando sentís que pariste y que todo salió como vos pensabas, como lo planificaste, como lo creamos? Realmente fue hermoso y creo que la recepción también fue muy, muy buena, ¿no? Sin ninguna duda, aplausos, bueno, muy merecidos. Y dos actrices que, bueno, que yo las conozco de Cocinando con Elisa, ¿no? Claro. Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Perfecto. Sí, son... ¿Qué trabajo también de dirección, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un nacimiento poético, pero muy, muy impactante ese nacimiento en escena, ¿no? Al principio del espectáculo, no lo voy a contar, por supuesto. Contanos cómo fue el proceso, cómo te encontraste con esta obra y de todas las cosas que la obra dice hoy. Mira, el proceso fue hermoso y la manera con la que me encontré con esta obra también tiene un significado muy importante para mí. Esta obra nació, en realidad yo hace 2 años di un taller de narración para narradoras y en el que participaba Selva Palomino. Uh-huh. La autora. La autora, claro. En esta primera etapa del taller de narración estábamos trabajando sobre romances de los personajes históricos no conocidos, digamos el lado B, viste, de la historia de estos personajes, el lado privado. Tenía que ver con romances clandestinos, en realidad. Uh-huh. Entonces, Selva tomó la relación de Julio Argentino Roca uh-huh. con Ignacia Robles. Que es una joven, en su momento era una niña de 14 años. Uh-huh. Bueno, ella trabajó sobre esa relación, bueno, quedó ahí, fue un trabajo de taller, el taller terminó. Al tiempo, Selva se comunica y me dice, mira, te mandé un texto que quiero que leas por mail. Y me manda El grito y el silencio, que es la obra de teatro que nació que de aquel ejercicio de narración que hicimos en el taller. Uh-huh. Entonces, imagínate lo impactante que fue para mí. Bueno. Cuando la leí, esa obra, dije, yo la quiero dirigir. Me la comí, porque aparte tardé en empezar a leerla, y cuando la empecé a leer dije, yo esto lo quiero dirigir. Y cumpliste. Sí, absolutamente, me lo propuse, porque aparte la vi. Cuando la estaba leyendo, dije, esto es alucinante lo que se... Y aparte, bueno, vos viste lo que es el texto, la actualidad que tiene y cómo se linkea con este presente, ¿no? Uh-huh. Ahora, pensaba en Roca, ¿no? Y un personaje que se dedicó a atacar, destruir a los pueblos originarios. Y sin embargo es muy valorado por cierto sector de la historia. Es tremendo. Como que la patria, poco menos que la funda él porque era necesario. Yo, cuando me hablan de lo que era necesario, me pone muy nervioso. Porque digo, ¿qué era necesario? Perdón, matar niños, ancianos, jóvenes, viejos, ¿esto era necesario? Y si esto era necesario, ¿a mí qué me importa que sea necesario? Eso no se puede hacer. Entonces, Roca es una figura, yo lo hablaba mucho con Osvaldo Bayer, porque éramos amigos, ¿no? Es una figura tan difícil de entender y tan siniestra para la historia argentina. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves vos? Y no está. Se cortó la comunicación, vamos a tratar de inmediatamente retomarlo. El grito y el silencio, un crudo poema real con alas de libertad, dice el texto. Se cortó la comunicación, ¿no? Por eso estamos tratando de buscar la vuelta. Pero mientras les puedo contar que está los viernes a las 20:30 en el Andamio.
Entonces, importante, viernes 20 y 30 en Andamio 90. Y que tiene dos actrices que las vi en Cocinando con Elisa, las vi muchas veces, ¿no? Que son excelentes las dos. Una es Gabriela Villalonga y la otra es Luciana Procaccini, que vuelve al teatro. Ahora creo que estamos de nuevo comunicados. Hola, ¿estás allí? Sí, estamos de nuevo, se cortó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿Pagaste? Fue Roca, el espíritu de Roca. Justo estaba hablando mal de Roca y se cortó. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Contame cómo aparece, no aparece, pero cómo aparece la figura de Roca en la obra. Mira, la figura de Roca aparece de dos maneras, totalmente diferentes. En Ignacia Robles, que es uno de los personajes, aparece desde la posesión. Este personaje, Ignacia, está habitada por Roca, por su experiencia traumática. Imagínate, Ignacia era una niña que a los 14 años fue... Bueno, tenemos dos versiones. Una que fue entregada por los padres a Roca, que en ese momento tenía 26 años, era teniente coronel, y otra que fue raptada. En cualquiera de los dos casos, se hizo a sabiendas de sus padres y de toda una sociedad que aplaudía el poder, ¿no? Y quien lo ejercía. En realidad es así. La tuvo secuestrada durante una semana en cautiverio. A la semana la regresa a la casa embarazada. Bueno, imagínate que todo lo que vivió esta niña, la marcó para siempre. Absolutamente, toda la vida. Por eso está poseída por este Roca. Está habitada por este Roca que no la suelta. Que por supuesto después la desprecia. Absolutamente, la usa, la violenta. Y una sociedad totalmente patriarcal, una violencia de género que, bueno, y incluso en esa época, donde, viste, era todo tapado. Incluso el embarazo de ella fue tapado por los padres. Imagínate. En ese momento. Primero había una situación ahí de conveniencia y después, lamentablemente, en la época esto era bastante usual. Lamentablemente. Claro. Era bastante usual, viste, la chinita, la chancleta, bueno, qué sé yo. Totalmente. Como un animalito, la entregamos, la rifamos, la vendemos. Sí, te tengo para cuando te necesito y después Exactamente. Y bueno, y después por otro lado tenemos a la hija, Carmen. Obviamente una hija no reconocida, que lleva el apellido de la madre, y que cuando ya es grande le hace un juicio, cuando Roca ya estaba muerto, le hace juicio para ser reconocida. Obviamente que lo pierde. En este caso, Carmen no está poseída por Roca, sino que lo convoca. Claro. Lo convoca para enfrentarlo y que la reconozca. Así que tenemos dos laburos actorales totalmente diferentes. Días y horarios de función. ¿Viernes? Los días de función son los viernes a las 20:30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 660. Exactamente. Te envío un abrazo, muchas gracias por este contacto, por esta conversación. Muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable, me encanta que me des este espacio para contar esto. Gracias, Osvaldo. Bueno, a ver entonces El Grito y el Silencio en Andamio 90, los días viernes, entradas por Alternativa Teatral y también en el teatro, por supuesto. Esto es El Refugio, hay muchos mensajes y muy poco tiempo. Hola Osvaldo, buenas noches Osvaldo, gracias por traer tanta lucidez ante tantos discursos de odio que han fracturado la democracia.